El 20 de agosto de 1940, en una modesta casa en Coyoacán, Ciudad de México, el eco de un crimen político atravesó el siglo XX. León Trotsky, uno de los arquitectos de la Revolución Rusa, y quizás el mayor rival ideológico y personal de Stalin, caía mortalmente herido por un golpe de piolet. La escena era tan dramática como simbólica. Un hombre que había dedicado su vida a la revolución, asesinado no por un enemigo externo, sino por el propio sistema que ayudó a construir. ¿Cómo es posible que uno de los líderes más brillantes del movimiento comunista terminara sus días exiliado, vigilado y finalmente traicionado? ¿Qué puede llevar a un régimen a perseguir sin descanso a un solo hombre, aun cuando éste ya estaba a miles de kilómetros de distancia, reducido a escribir libros y cartas desde la seguridad aparente del exilio? La historia de León Trotsky es también la historia del terror estalinista, de la paranoia convertida en política de Estado y del precio que puede costar mantenerse fiel a una idea. Trotsky no fue un simple teórico. Fue el fundador del Ejército Rojo, un estratega militar sin igual y una de las voces más poderosas del bolchevismo. Su pluma era tan afilada como su inteligencia, y su visión de una revolución mundial contrastaba profundamente con el nacionalismo estratégico que Stalin terminaría imponiendo. Esa confrontación no solo marcó el destino de ambos hombres, sino también el rumbo de todo el movimiento comunista internacional. La rivalidad entre Trotsky y Stalin no nació de una diferencia de opiniones, sino de dos formas irreconciliables de concebir el futuro. Y fue esa tensión la que, tras la muerte de Lenin, se transformó en una guerra silenciosa que no terminaría hasta que uno de los dos quedara completamente eliminado. Trotsky lo sabía y lo advirtió. Pero ni siquiera él imaginó hasta dónde estaba dispuesto a llegar su enemigo. Así comienza esta historia, con un idealista convertido en exiliado, con una revolución devorando a sus propios hijos, y con un asesinato cuidadosamente planeado al otro lado del mundo. Esta es la muerte de Trotsky, el asesinato del rival de Stalin. Trotsky versus Stalin. Tras la muerte de Lenin en 1924, la Revolución Rusa enfrentó una encrucijada decisiva. ¿Quién heredaría el liderazgo del Estado soviético y definiría el futuro del comunismo? Dos figuras emergieron como los principales contendientes: Iósif Stalin, un calculador operador político, y León Trotsky, el carismático comandante revolucionario y teórico marxista. La batalla entre ambos no solo fue una lucha por el poder, sino el reflejo de dos visiones radicalmente distintas sobre cómo debía construirse el socialismo. Trotsky representaba la idea de la revolución permanente. Para él, la Revolución de Octubre solo sería segura si se extendía a otros países, especialmente a los industrializados de Europa Occidental. Sin un proceso revolucionario internacional, advertía, la Unión Soviética quedaría aislada y condenada al estancamiento o a la traición de sus propios principios. Esta visión encarnaba la urgencia de transformar el mundo, de convertir la llama de 1917 en un incendio global. Stalin, por el contrario, ofrecía una alternativa pragmática: el socialismo en un solo país. En un contexto de agotamiento tras años de guerra y crisis, su propuesta resultaba más viable para muchos cuadros del partido. Sostenía que la Unión Soviética podía y debía consolidarse como un modelo socialista autosuficiente, sin esperar el estallido de revoluciones en el exterior. Esta postura, aunque aparentemente moderada, le otorgó una poderosa plataforma para ganarse el respaldo de los burócratas emergentes dentro del Partido Comunista. La tensión ideológica pronto se convirtió en una guerra política encubierta. Stalin, desde su puesto como secretario general, comenzó a tejer una red de lealtades y manipulaciones que le permitió ir aislando a Trotsky, quien, a pesar de su prestigio militar e intelectual, carecía del mismo instinto maquiavélico para las intrigas internas. En 1925, Trotsky fue destituido de su cargo en el Comisariado de Guerra. 2 años después, fue expulsado del Partido Comunista. Finalmente, en 1929, fue obligado a abandonar la Unión Soviética. No era simplemente una derrota política, era el inicio de un destierro que no terminaría hasta su muerte. Pero incluso en el exilio,
Trotsky seguía siendo una amenaza para Stalin. Su voz, aunque lejana, tenía un eco profundo entre los revolucionarios del mundo. Stalin lo sabía, y por eso, para el dictador georgiano, la lucha no había terminado. Apenas comenzaba. El exilio de Trotsky. Expulsado de la Unión Soviética, Trotsky emprendió un largo y doloroso peregrinaje que lo llevó por distintos países, ninguno de los cuales ofrecía un refugio duradero. Su primer destino fue Turquía, donde se instaló en la isla de Prinkipo, en el Mar de Mármara. Allí escribió sin descanso, intentando mantenerse políticamente activo, organizando a sus seguidores y lanzando advertencias sobre el ascenso del estalinismo. Aunque rodeado de cierta tranquilidad, la distancia no disminuía la angustia. Sabía que Stalin no olvidaría, ni perdonaría. De Turquía pasó a Francia en 1933, pero su estancia fue corta. Las autoridades temían que su presencia desestabilizara el delicado equilibrio político del país, y fue trasladado a un nuevo exilio en Noruega. Allí se encontró, una vez más, con vigilancia, restricciones y aislamiento. A pesar de todo, no cesó su trabajo. Cartas, artículos, libros. En cada línea, Trotsky denunciaba la traición de Stalin a los ideales de la revolución y advertía sobre los peligros del régimen soviético. Esta constante actividad intelectual y militante lo mantenía como una figura incómoda, tanto para Moscú como para muchos gobiernos europeos. Finalmente, en 1936, encontró asilo en México, gracias a la intervención del pintor Diego Rivera y del presidente Lázaro Cárdenas. Se instaló junto a su esposa Natalia en la célebre Casa Azul de Coyoacán, propiedad de Frida Kahlo. Aunque por momentos el lugar parecía ofrecer paz, la vigilancia se intensificó. Consciente de que su vida corría peligro, Trotsky vivía rodeado de medidas de seguridad, pero nunca en calma. El exilio se había convertido en una prisión vigilada, aunque sin barrotes. Desde allí, lanzó su obra más influyente del periodo, La Revolución Traicionada, donde explicaba cómo el Estado soviético había degenerado en una dictadura burocrática bajo el mando de Stalin. Al mismo tiempo, impulsaba la creación de la Cuarta Internacional, un intento por reunir a los revolucionarios de izquierda, que rechazaban el estalinismo pero seguían creyendo en el socialismo. Pese a las adversidades, Trotsky no se resignaba al silencio. Aún creía en la lucha y en que las ideas podían sobrevivir al exilio. Lo que no sabía era que sus días estaban contados. Stalin ya había dado la orden. La conspiración de Stalin. Para Stalin, Trotsky no era simplemente un opositor político exiliado, sino una amenaza existencial. Aunque estaba fuera del país, sin ejército ni partido oficial que lo respaldara, su palabra seguía ejerciendo influencia entre miles de militantes en Europa, América Latina y Asia. El dictador soviético, obsesionado con borrar cualquier vestigio de oposición, convirtió su aniquilación en una prioridad del Estado. No se trataba de un exilio, era una sentencia aplazada. La maquinaria de represión stalinista, encabezada por la temida NKVD, la policía secreta soviética, desplegó una estrategia meticulosa para vigilar, infiltrar y eventualmente eliminar a Trotsky. La operación no era improvisada. Documentos, fotografías, grabaciones, reportes de espías. Todo movimiento de Trotsky y su círculo más cercano era cuidadosamente monitoreado. En paralelo, se multiplicaban las campañas de difamación en la prensa comunista internacional, donde se lo presentaba como un enemigo del pueblo, traidor o agente del fascismo. La propaganda precedía a la ejecución. En 1940, los tentáculos de la conspiración llegaron hasta la propia casa de Trotsky en Coyoacán. El primer intento serio de asesinarlo ocurrió en mayo de ese año. Un grupo armado, comandado por el muralista y militante comunista David Alfaro Siqueiros, quien actuaba en colaboración con agentes de la NKVD, irrumpió de madrugada en la residencia. Dispararon más de 70 veces, destrozaron habitaciones, pero increíblemente, Trotsky y su esposa sobrevivieron. Se habían salvado por centímetros. Esa noche, el miedo se transformó en certeza.
El ataque final era solo cuestión de tiempo. Lejos de intimidarse, Trotsky denunció públicamente la complicidad del estalinismo en el atentado, pero internamente entendía que su protección era frágil. Aunque se reforzaron las medidas de seguridad, el enemigo ya estaba dentro. Ramón Mercader, un joven español reclutado por la NKVD y entrenado para la misión, había logrado infiltrarse en su entorno bajo una identidad falsa. Jacques Mornard, un supuesto trotskista belga que se hacía pasar por periodista. Con paciencia y frialdad, Mercader se ganó la confianza de los más cercanos a Trotsky. Nadie imaginó que la mano asesina vendría disfrazada de aliado. El reloj ya estaba corriendo. La conspiración estaba completa. Y el golpe final sería tan brutal como simbólico. El asesinato. El 20 de agosto de 1940, una tarde aparentemente rutinaria en la Casa Azul de Coyoacán, se convirtió en el escenario final de una tragedia largamente anunciada. León Trotsky, como solía hacer, recibió a Ramón Mercader en su despacho. Este traía consigo un supuesto artículo que deseaba que Trotsky revisara. La escena era tranquila, casi doméstica. Nada hacía prever la violencia que estaba por desatarse en segundos. Mientras Trotsky leía el texto, concentrado, Mercader se colocó detrás de él, sacó de su abrigo un piolet de alpinismo, una herramienta diseñada para romper el hielo, y lo clavó con fuerza en el cráneo del revolucionario. El golpe no fue inmediato ni silencioso. Trotsky no murió en el acto. Gritó, luchó, mordió la mano de su agresor, forcejeó. Los guardaespaldas acudieron al instante. Mercader fue reducido, golpeado, pero no linchado. El asesinato había fallado en su propósito de ser limpio. Trotsky vivía aún, aunque mortalmente herido. Según algunos testigos, entre sus últimas palabras Trotsky habría susurrado: «Stalin lo hizo». Aunque la exactitud de la frase ha sido discutida, su carga simbólica es innegable. Llevado al hospital, sobrevivió durante casi un día. En medio del dolor y el desangramiento, aún pidió que no ejecutaran a su atacante. Deseaba que hablara, que revelara quién lo había enviado, pero la verdad, ya conocida, no necesitaba más pruebas. La muerte llegó el 21 de agosto de 1940. León Trotsky tenía 60 años. La noticia recorrió el mundo con rapidez. Desde París hasta Nueva York, desde Buenos Aires hasta Moscú, los periódicos se llenaron de titulares y análisis. Algunos lo lamentaron como la caída de un mártir de la revolución. Otros lo celebraron como la eliminación de un traidor. En la Unión Soviética, el silencio fue absoluto. El Estado que él había ayudado a construir ya lo había condenado al olvido. En México, el impacto fue profundo. El asesinato, ocurrido en suelo mexicano, revelaba el alcance de las redes de espionaje estalinistas y dejaba una cicatriz política y moral en el país que lo había acogido. En su tumba ubicada en el jardín de la Casa Azul junto a una bandera roja y su inseparable piolet, descansan no solo los restos de un hombre, sino el símbolo viviente de una lucha sin tregua entre ideales y poder, consecuencias y legado. El asesinato de Trotsky no puso fin a su influencia. Por el contrario, selló su figura con un aura de martirio que superó los límites del tiempo y del espacio. El hombre que había sido perseguido, difamado y finalmente asesinado por orden de Stalin, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la tiranía burocrática que dominó la Unión Soviética durante décadas. Ramón Mercader, el asesino, fue arrestado de inmediato por las autoridades mexicanas. En su interrogatorio, se negó a revelar su verdadera identidad. Afirmó actuar por motivos personales, por una supuesta traición amorosa. No engañó a nadie. Fue condenado a 20 años de prisión, que cumplió en gran parte en la penitenciaría de Lecumberri. Al ser liberado, en 1960, huyó a Cuba y luego a la Unión Soviética, donde recibió condecoraciones, entre ellas la Orden de Lenin y el título de Héroe de la Unión Soviética. Stalin, aunque ya muerto para entonces, había cumplido su objetivo. Pero el crimen no eliminó las ideas. Las obras que Trotsky escribió en el exilio, entre ellas La Revolución Traicionada, Mi vida y la historia de la Revolución Rusa, continuaron circulando de forma clandestina y luego abierta,
alimentando debates, inspirando partidos y ofreciendo una crítica radical al modelo soviético desde la izquierda. Para muchos jóvenes revolucionarios de la posguerra, el trotskismo fue una alternativa ética y política frente al autoritarismo del bloque soviético. En América Latina, Europa y Asia surgieron movimientos trotskistas que, aunque pequeños y divididos, mantuvieron viva su figura. La Cuarta Internacional, fundada por Trotsky en 1938, jamás tuvo el alcance del Comintern stalinista, pero su existencia representó una herencia clara: la lucha por el socialismo democrático, internacionalista y sin dictaduras. En Rusia, su figura permaneció proscrita durante toda la era soviética. Fue solo tras la caída del régimen, en los años 90, cuando algunos investigadores y ciudadanos comenzaron a redescubrir su papel. Sin embargo, su nombre aún genera divisiones, y en muchas partes del mundo sigue siendo objeto de debates ideológicos intensos. ¿Fue realmente una amenaza para Stalin en 1940? En términos prácticos, no. No tenía ejército, ni territorio, ni base política significativa. Pero su sola existencia, su palabra escrita, su pasado heroico, eran un desafío que el dictador no podía tolerar. Porque Trotsky no solo representaba una crítica al poder de Stalin, representaba la posibilidad de que el socialismo pudiera haber tomado otro rumbo. La historia de León Trotsky es, en esencia, la historia de una revolución traicionada y de una vida consagrada a una causa que devoró a sus propios hijos. Su final en una casa fortificada, vigilado día y noche, abatido por un agente que fingía admirarlo, encapsula con trágica precisión el destino de los grandes revolucionarios en el siglo XX. Perseguidos no solo por sus enemigos, sino también por sus antiguos camaradas. Trotsky murió sin patria, sin partido y sin poder real. Pero no murió en el silencio. Sus libros, sus discursos y su legado político sobrevivieron a sus asesinos. Incluso hoy, en medio de un mundo distinto al que él conoció, su figura despierta pasiones, preguntas, admiración y rechazo. Se le acusa de haber sido despiadado, autoritario, ambiguo en sus métodos, pero también se le reconoce como un pensador brillante, un organizador excepcional y un luchador incansable por una visión del socialismo que nunca aceptó los dogmas ni el culto a la personalidad. El precio que pagó por enfrentarse a Stalin no fue solo el exilio, la calumnia o la soledad, fue la muerte. Pero con ella, Trotsky se transformó en algo que ni siquiera Stalin pudo controlar. Un símbolo del debate dentro de la izquierda, del conflicto entre revolución y poder, del peligro de la traición ideológica, del heroísmo y sus límites. Hoy en la Casa Azul de Coyoacán, donde aún ondea la bandera roja sobre su tumba, miles de visitantes de todo el mundo se acercan a conocer la historia de aquel hombre que soñó con cambiar el mundo y pagó con su vida por sostener ese sueño hasta el final. Quizás, en esa persistencia, en esa negativa a rendirse, está su verdadera victoria.